Mi nombre es Elena Pérez Cocón, estudiante de la licenciatura de Derecho, y la exposición es de la materia del Derecho Romano y me toca hablar sobre el punto de la sucesión testamentaria y la sucesión singular mortis causa. Más adelante les voy a explicar cuáles son sus características principales, también cómo se define cada cosa, sus subtemas y demás. Como primer punto tenemos lo que es el índice, que está conformado por 15 puntos importantes, que es la introducción, sobre qué es la sucesión testamentaria. Tenemos otro punto que es también tipos del testamento, testamento del derecho antiguo, testamento del derecho pretorio, testamento del derecho de Justiniano, elementos y requisitos del testamento. También en segunda parte de la exposición tenemos lo que es la sucesión mortis causa, como qué es, características, definición, el legado, donaciones, comparaciones, y también tenemos el punto de la conclusión. Como introducción tenemos que el derecho romano ha sido la base estructural de numerosos sistemas jurídicos. Especialmente se enfoca en el ámbito del derecho privado. Tenemos como introducción que ha sido la base estructural, como antes mencionaba, de numerosos sistemas jurídicos modernos, especialmente en el ámbito del derecho romano. El derecho sucesorio ocupa un lugar muy fundamental y muy principal, ya que éste regula la transmisión del patrimonio de ciertos derechos y deberes tras el fallecimiento de una persona. Este trabajo se enfoca en dos figuras claves del derecho, como es la sucesión testamentaria y la sucesión singular mortis causa. La sucesión testamentaria es aquella en la que el causante solo va a disponer voluntariamente de su patrimonio a través de un testamento. Este instrumento refleja la voluntad postmodern del individuo, cuyo contenido puede incluir la designación de herederos, legatarios, tutores u otros actos jurídicos. Por su parte, la sucesión singular mortis causa es también caracterizada por la transmisión de bienes o derechos concretos a personas específicas sin implicar necesariamente la calidad del heredero. Tenemos que tener en cuenta también que ambas instituciones reflejan la sofisticación jurídica alcanzada por el pueblo romano y también su evolución normativa a lo largo de distintos periodos históricos. Tenemos desde lo que fue el derecho arcaico hasta las reformas de Justiniano. Estos analizan lo que son los mecanismos que no solo pueden permitir la comprensión de su funcionamiento dentro del derecho romano, sino también identificar su legado en los ordenamientos jurídicos contemporáneos. Más adelante les voy a explicar sobre su definición, sobre su caracterización, sobre sus diferencias y cómo fue que se fueron dando base a los periodos de, del proceso y del tiempo del derecho romano. En esta diapositiva podemos observar qué es la sucesión testamentaria. Se enfoca en de que es la sucesión que se origina por la voluntad del difunto manifestado en un testamento. También podemos observar lo que son sus características principales y también que se desarrollan por ser unilateral. Tenemos que la sucesión testamentaria nace de la voluntad del testador, como antes mencionada, expresada en un testamento. Es un acto jurídico unilateral y personalizado. Tiene como principal función designar herederos y legatarios. Y basado en el derecho romano, los romanos dieron gran importancia a esta figura por dos razones importantes, que era por su valor legal y también por su valor simbólico. En esta quinta diapositiva podemos observar la clasificación, que son los tipos de los testamentos. El primero por ser el derecho antiguo, el segundo por ser el derecho pretorio y por último por ser el derecho de Justiniano. Tenemos que los testamentos fueron evolucionando
con el tiempo y que el derecho antiguo tenía formas ceremoniales como el testamento calatis. En segundo punto era el derecho pretorio, que se enfocaba más en la flexibilidad y que se conocía como el de Borrum, posesio, y por último era el de Justiniano, surgían testamentos más accesibles como el Triperterum. Esta evolución muestra cómo Roma fue adaptando cada derecho en nuevas realidades sociales a cómo iba avanzando el tiempo y a cómo se iban actualizando base el derecho y cómo se iban adaptando cada uno en cada fase y en cada periodo. Como primer punto de la clasificación de los tipos de testamento tenemos lo que es el derecho antiguo. Tenemos que, para entender el origen del derecho en Roma, debemos retomar lo que es un poco de su época más arcaica, conocida como el derecho antiguo. Esa etapa se caracteriza principalmente por ser profundamente formalizada como ritual y exclusiva, especialmente en lo que respecta a la transmisión del patrimonio familiar en el testamento. Tenemos que entender que en el derecho antiguo la ley era más conjunto de costumbres sagradas y solo era para patricios. La clase aristocrática tenía pleno acceso a su conocimiento y aplicación. En este contexto nacieron las primeras formas de testamentos, que era un mecanismo jurídico que permitía a un ciudadano decidir quién iba a heredar sus bienes. Tenemos que se desarrollaron por 3 puntos, que era el testamento Calatis, el testamento Ium Procintu y también por el testamento por Aes et Libram. El primer testamento se realizaba ante la Comitia Calata, que era una asamblea del pueblo convocada por actos religiosos. Era una ceremonia pública y exclusivamente reservada para los patricios. Su validez dependía de la aprobación comunitaria y su carácter lo convertían en uno solo de sus actos jurídicos más respetados de su época. Como segundo punto es el testamento Ium Procitum, que es el testamento que era formalmente redactada en el campo de batalla justo antes de entrar a un combate. Este permitía a un soldado designar a su heredero ante sus compañeros de armas en un acto sencillo por vital, ya que la muerte en guerra era inminente y el orden familiar debía asegurarse. Como último punto tenemos lo que era el testamento Pear As et Libram, que era el testamento que era una ventana simbólica del patrimonio del testador a un fiduciario de confianza, quien se comprometía a distribuir los bienes conforme a la voluntad del fallecido. Este acto se realizaba ante 5 testigos, un portador de balanza y el comprador ficticio. Aunque complejo, de esto era la forma que permitía a muchos romanos sortear las restricciones del testamento público. Como segunda clasificación de los testamentos tenemos lo que era el derecho pretorio. Este era este era la rigidez del derecho antiguo del sistema jurídico romano, que experimentó una transformación gracias a la figura del pretor. Con él surgió el llamado derecho pretorio, que era una rama más flexible, práctica y adaptada a las necesidades sociales del momento. El derecho pretorio era un pretor que era un magistrado encargado de administrar justicia, aunque no podía cambiar las leyes, sí podía interpretarlas, adaptarlas mediante dictos. Esto dio lugar a un nuevo cuerpo normativo, el cual era el ius honorarium o derecho pretorio, creado para suplicar, corregir, apoyar el derecho civil. Tenemos que tener en cuenta que se clasifica por la Bonorum Possessio, que era una de las fases más importantes ya que aportaba
importantes factores en el derecho, ya que era una creación del mecanismo que facilitaron al acceso de la herencia incluso cuando no se podían cumplir los requisitos, ya que eran estrictos del derecho civil. La borrón posesión era una concesión del pretor al heredero, que era la designación en un testamento, aunque el testamento no tuviera plena validez civil. Por ejemplo, por defectos de forma, si el pretor consideraba que reflejaba de manera clara la voluntad del testador, la concedía la posesión de bienes. Esto marcó una ruptura importante con la rigidez formalística del derecho antiguo, priorizando también la voluntad del fallecido sobre los tecnicismos legales. Fue un paso hacia una justicia más equitativa y accesible. También teníamos en cuenta que era un sistema pragmático que buscaba soluciones reales a los problemas jurídicos del pueblo romano. Gracias a esta evolución, el derecho se volvió más humano, más justo y más cercano a las personas. Como última clasificación tenemos lo que es el derecho de Justiniano. Este era el derecho que reformó y simplificó muchas instituciones antiguas en materia testamentaria. Esta buscaba integrar y unificar las diversas formas anteriores, creando opciones más accesibles, seguras y coherentes con el tiempo, a forma como se iba actualizando. Este se clasificaba por 3 testamentos, que primeramente era el testamento tripartitum, testamento nucupativo y por último era el testamento público. En el primer punto tenemos que el testamento tripartitum era una síntesis de las principales formas anteriores del testamento civil, del pretorio y del imperial. Se trataba de una forma mixta y también flexible que reunía lo mejor de cada tradición. Esta era integrada porque permitía que los ciudadanos realizaran un testamento de forma más estable y reconocida por las autoridades. El segundo testamento era un poco más verbal, era de un carácter verbal. El testador expresaba su última voluntad en presencia de testigos, generalmente eran 7 testigos, aunque menos formal que otros tipos, era válido cuando se cumplían ciertos requisitos y se conformaban por útil en casos de urgencias o enfermedades. Por último tenemos lo que era el testamento público. El testamento público era el que se realizaba ante un funcionario o notario público, que era una de las formas más seguras, ya que el testamento quedaba debidamente registrada y se evitaban posibles fraudes o disputas. Esta modalidad anticipa el rol moderno de la notaría, en la que era la elaboración de documentos jurídicos. Como elementos del testamento, sabemos que todo testamento requería capacidad del testador y del heredero, forma legal adecuada y contenido legítimo. Este era de que se clasificaba por 3, que era la capacidad para testar y ser instituido para poder heredar. Como segundo punto era la voluntad libre de vicios, como error, dolo. Y por último punto teníamos la forma adecuada conforme a la ley, ya que tenía que ser basada y tenía que tener cada punto basado pero en la ley. En esta diapositiva podemos ver lo que son los requisitos del testamento. Eran las instituciones de herederos que podían contener legados, disposiciones sobre la tutela de menores. Su revocabilidad permitía al testador adoptarlo a lo largo de su vida. Como lo pueden ver, lo dividí en 4 puntos importantes sobre lo que son los herederos, legados, designación general y disposiciones. La primera se clasifica por ser institución de herederos, la segunda por ser legados, la tercera por la designación de tutorados,
y de curadores, y por último la disposición sobre manumisiones, que era la liberación de los esclavos. Como segundo punto de la diapositiva tenemos el subtema de la sucesión mortis causa, que este tipo de sucesión transmitía bienes específicos, no otorgaba la calidad de herederos ni trámites de deuda, ya que tenía como punto importante permitir beneficiar a las personas concretas sin afectar la herencia general, y esta se reflejaba por la flexibilidad del sistema romano. Como antes mencionaba, tenemos aquí lo que es la sucesión mortis causa, que es el conjunto de normas que solo regulaban la transmisión del patrimonio de personas después de su muerte, y se clasificaban por dos puntos importantes, uno era lo que transmitía el patrimonio total de causantes, o también la transmisión de bienes o derechos específicamente a un título particular. En esta diapositiva tenemos lo que es la sucesión contra el testamento, que es los parientes cercanos podían impugnar un testamento injusto mediante lo que era la in officiosi testamenti, que era el pretor que solo podía otorgar la bonorum posesión contra las tábulas si se demostraba la exclusión injustificada. Justiniano reguló esta materia estableciendo la legitimación de una proporción mínima del patrimonio reservado a solo ciertos herederos. Esto de entender que no era a todos los herederos, solamente a uno en específico. Tenemos también la sucesión singular. Como podemos ver, era la definición y características que se expresan y se desarrollan en esta diapositiva, que es la definición que implica la transmisión de bienes específicos sin que hayan herederos universales, y como primer característica importante era que no transmite el título de heredero. En esta diapositiva se desarrollan con dos temas importantes, que eran los legados y también por fideicomisos. Tenemos como punto importante que el legado era la forma más típica de la sucesión singular. Podía establecerse de varias maneras, como per vindicationem o por damnationem. Y por otro punto, se desarrolla lo que es el fideicomisos, que era un poco menos formal y también podía beneficiar a personas excluidas legalmente. Cabe recalcar que ambos mecanismos aplicaban las posibilidades del testador. En la diapositiva número 16 podemos ver lo que es la donación mortis causa. Esta era la figura que se parece a un legado, pero solo era una donación de inter vivos. Da a entender que solo produce efectos tras la muerte, es revocable y condicional. Tiene como base fundamental y principal que solo era usada en situaciones de peligro y aplicaba las formas de disponer los bienes sin testamentos. Por último, podemos ver lo que es la comparación entre sucesión testamentaria y singular. Esta se desarrolla la sucesión testamentaria y singular por alcance y efectos. La primera implica transmisión total de patrimonio y responsabilidades, y en la segunda parte podemos ver sobre solo ciertos bienes sin cargas. Cabe recalcar que cada parte eran necesarias para reflejar la voluntad del testador y también eran protegidos sus beneficiarios. Como última parte, también como última diapositiva, tenemos lo que es la conclusión. Esta se desarrolla sobre qué es el estudio de la sucesión testamentaria y la sucesión singular, ya que tenemos como conclusión que es el estudio de la sucesión y también de la sucesión singular, ya que el derecho romano revela lo que es la profundidad, complejidad y madurez de un sistema legal. Aunque es un poco antiguo, hoy en día sigue marcando y sigue teniendo influencia
en nuestro día a día. La posibilidad de disponer del patrimonio tras la muerte, ya sea en su totalidad o de manera específica, evidencia la preocupación romana por la seguridad, por la continuidad familiar y el respeto a la voluntad del difunto. También que mientras que la sucesión testamentaria ofrecía al testador un medio para organizar de forma integral su herencia, la sucesión singular permitía beneficiar a terceros con bienes particulares sin imponer cargas hereditarias. Tenemos que tener en cuenta también que ambas formas integradas dentro de un cuerpo legal evolucionaron adaptándose a nuestras nuevas necesidades sociales y jurídicas, como lo demuestra lo que son los cambios introducidos por el pretor y también por la legalización justiniana. Tenemos en resumen que estas instituciones no solo fueron pilares del derecho patrimonio romano, sino también que continúan siendo referentes esenciales para comprender lo que es la lógica del derecho sucesorio actual. Su estudio nos puede ayudar, nos permite a valorar el ingenio jurídico romano y también para la vigencia de sus principios en la tradición jurídica occidental. Esto sería todo y gracias.